¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Adán Cortés y ahorita vamos a ver el tema de circuitos de corriente directa. Entonces, ¿qué temas vamos a abordar en este video? Vamos a ver el concepto de FEM y voltaje entre terminales, las resistencias equivalentes en serie y en paralelo, cómo se reducen los circuitos, cómo se reducen los condensadores en serie y en paralelo, el circuito tipo RC, es decir, con una resistencia y un condensador, y las reglas de Kirchhoff para circuitos eléctricos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Primero, bueno, como vamos a discutir circuitos eléctricos, pues hay varios elementos que tienen su simbología, entonces no está de más mencionarla. Por ejemplo, la batería se va a mostrar como una especie de placas paralelas, pero una es más grande que la otra. En cambio, en los condensadores o capacitores, son dos placas que son iguales, ¿no? Pues generalmente se puede utilizar estos dos símbolos. Aquí el símbolo en el que un lado está como curvado, generalmente se utiliza para los condensadores polarizados, ¿no? Que van a ser típicamente los condensadores electrolíticos. Para los resistores, pues se utiliza un signo que es como en zigzag. Cualquier alambre o cualquier conexión que tenga una resistencia despreciable con respecto a los demás elementos del circuito, pues simplemente es una línea. Y los interruptores, pues es una línea cortada, ¿no? Esto nos indica que esto es una especie de paso que puede ser cerrado o abierto. Y las conexiones a tierra se indican de esta manera, ¿no? Entonces, pues hay básicamente este capacitor, condensador, resistor, ¿no? Entonces son puros por, ¿no? Entonces, aquí incluso mencionan el transformador o el transistor que pues van más allá de de este video, pero más adelante se podrán ver, ¿no? O el inductor. Muy bien, entonces primero vamos a empezar con lo que es la FEM. Entonces, el nombre es un poco se conserva por razones históricas, pero en realidad no es un tan buen nombre, porque a pesar de que diga que es una fuerza electromotriz, no es una fuerza. ¿M? No tiene unidades de fuerza, no está en newtons, y como tal, no es, más bien es una diferencia de potencial, pero se refiere a la diferencia potencial entre alguna fuente que produce una corriente en un circuito eléctrico, ¿no? Típicamente, esta fuente pues va a ser una batería, pero también puede ser, por ejemplo, un generador eléctrico, ¿no? Un generador eléctrico que funciona de otra manera utilizando movimiento de campos magnéticos, también se puede considerar como una fuente de FEM, ¿no? Entonces, la FEM generalmente se representa con esta E estilizada. Y bueno, de aquí en adelante yo ya no voy a decir fuerza electromotriz, solo voy a decir FEM, ¿no? Entonces, para no confundir con una fuerza. Ok, entonces, eh, las baterías reales no siempre proveen una diferencia de potencial perfectamente constante. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque la batería esté completamente cargada, esté completamente nueva, eh, al momento de conectarla en un circuito, puede haber una caída de potencial, dependiendo de la carga que le conectemos. Es decir, o sea, dependiendo de qué tanta resistencia tenga el circuito
al que lo estamos conectando, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe? A que como las baterías funcionan típicamente con, con una solución electrolítica, van a tener un límite en cuanto a la cantidad de iones que se están pegando tanto al ánodo como al cátodo en un determinado tiempo. Ujú. Entonces, eh, pues resulta un poco complicado tratar de modelar lo que está pasando exactamente, pero una manera sencilla de modelarlo sin meternos tanto al detalle electroquímico que ocurre es hacer de cuenta que la batería real tiene una fuente de voltaje perfecto, que sería una fuente de FEM, y una resistencia interna. Ujú. Entonces, esa resistencia interna lo que hace es que nos produce ese efecto de disminuir el potencial entregado, ¿no? Dependiendo de la resistencia del circuito que estamos analizando. Entonces, el voltaje realmente que vamos a obtener entre los terminales de la batería, pues va a ser esa FEM menos la corriente que está circulando por el circuito por esa resistencia interna. Entonces, como se darán cuenta, pues de ver esta fórmula, mientras la corriente que pasa por el circuito sea mayor, la caída de potencial va a ser, este, va a ser menor, ¿no? El voltaje que medimos, el voltaje que entrega la batería va a ser menor, ¿ok? Entonces, ¿cómo se analiza esto? Pues vamos a pensar, por ejemplo, en una batería con una resistencia interna, ¿no? Entonces dice, una resistencia de 65 ohms está conectada a las terminales de una batería con FEM de 12 volts y resistencia interna de 0,5 ohms. Calcule, número uno, la corriente del circuito. Número dos, el voltaje entre las terminales A y B. Número tres, la potencia disipada en las resistencias R mayúscula y R minúscula respectivamente. Entonces, pues, ¿qué vamos a considerar en este caso? Primero, ¿cómo vamos a obtener la corriente del circuito? Pues em, vamos a hacer un espacio para hacer los cálculos. ¿Ah? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la corriente total del circuito? Entonces, tenemos que el voltaje entre las terminales es igual a la FEM menos la corriente por la resistencia. ¿Ok? Entonces, este va a corresponder al voltaje que entrega la batería. Ujú. Y si tenemos un resistor de 65 ohms, eh, pues ¿qué voltaje se le está aplicando al resistor de 65 ohms? Pues justo este, ¿no? El voltaje que entrega la batería. Entonces, esto tiene que corresponder a lo que nos dice la ley de Ohm, ¿no? O sea que el voltaje, no, al revés. Sí. El voltaje aplicado a la resistencia es igual a R mayúscula por la corriente. Ok. Entonces, si combinamos estas dos ecuaciones, eh,
No sabemos todavía este voltaje, pero no importa porque podemos establecer esta relación. La F menos I por R minúscula es igual a R por I mayúscula. ¿Sale? Entonces, este es el modelo de la batería. Este es la ley de Ohm. Y juntándolas obtenemos esta ecuación, ¿no? Entonces, de aquí ya es fácil despejar lo que queremos encontrar, que es la corriente. Entonces, la corriente que está circulando por el circuito, esto lo podemos ver como que la FEM es igual a RI más I por R minúscula. Sacando factor común, esto es la R mayúscula más la R minúscula. Y entonces la corriente, pues, ¿qué sería? Es la FEM entre la resistencia R más la resistencia interna, ¿no? Entonces, pues aquí simplemente queda sustituir 12.0 volts entre la resistencia externa, que es de 65 ohms, más la resistencia interna de la batería, que son 0.5 ohms. Entonces, pues si se fijan, la resistencia del circuito es mucho mayor. Bueno, es considerablemente mayor. Entonces son 12.0 volts entre 65.5 ohms. Y esta corriente nos va a salir entonces de 12 entre 65.5. Serían 0.18 amperes, ¿no? O digamos 0.100, si nos quedamos con tres cifras, serían 180, 0.183 amperes. Muy bien. Entonces, la corriente que pasa por aquí es 0.183 amperes. Entonces, la voy a anotar. Corriente, 0.83 amperes. Esta es la respuesta número uno. Ahora, la respuesta número dos dice, el voltaje entre las terminales A y B. Pues como ya tenemos la corriente, ya lo podemos calcular de manera directa, ya sea utilizando la ley de Ohm o la ecuación de la batería, ¿no? Entonces vamos a sustituirlo en, digamos, la ley de Ohm, ¿no? Entonces, si lo sustituimos en la ley de Ohm, voltaje es igual a la resistencia por la corriente, la resistencia del resistor externo, pues son 65 ohms por 0.183 amperes. Y esto nos va a dar como resultado 65 por 0.180. 11.9 volts. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es muy similar al- a la FEM, ¿no? Entonces, la cantidad que disminuye el voltaje, pues es muy poquita.
Entonces aquí el voltaje entre los terminales A y B es igual a 11.9 volts. Y ahora, por lo tanto, eh, ¿cuál va a ser la potencia disipada en las resistencias R mayúscula y R minúscula respectivamente? Ok, entonces fíjense. Aquí la potencia disipada pues va a depender eh, del voltaje que se está aplicando o de la resistencia misma, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con la corriente. Ujú. Entonces, la potencia, si recordamos cómo dependía de la resistencia y la corriente, es resistencia por corriente al cuadrado. Ujú. ¿Cuál resistencia? Pues la del elemento resistivo que estamos considerando. Aquí tenemos dos, la R mayúscula y la R minúscula, ¿no? Entonces, para la para la resistencia grandota, pues esto es de 65 ohms por 0.183 amperes al cuadrado. Entonces, son 65 por 0.183 al cuadrado. Eso nos da una potencia de 2.18 watts. Ujú. Entonces, esto es el consumo de la potencia R mayúscula. Y la potencia de la R minúscula va a ser 0.5 por 0.183 al cuadrado, 0.5 ohms por 0.183 amperes al cuadrado. Verifíquenlo, esto nos debería de dar 0.0167 watts. Entonces, comparado con la potencia de la resistencia grande, pues es muy poquito. Ujú. Entonces, pues prácticamente toda la potencia la está consumiendo, pues la resistencia a la que conectamos el circuito. Entonces, en este caso, esta potencia que se está llevando a la resistencia interna de la batería, pues nosotros la podemos ver, medir efectivamente. Si ustedes conectan una batería en un circuito, la batería también se va a empezar a calentar por sí misma, ¿no? Entonces, justo se debe a esa potencia que se está yendo en la resistencia interna de la batería. ¿Ok? Entonces, pues sí queda bien esto. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa conforme la batería se va consumiendo? Viéndolo como este modelo, lo que ocurre es que podemos considerar como que la resistencia interna de la batería va aumentando con el tiempo. Conforme se va haciendo más viejita y más se descarga más, tu resistencia interna va aumentando y aumentando hasta que pues ya aumenta demasiado y entonces va a producir una caída de potencial muy, muy grande, ¿no? Entonces ya no nos va a dar la potencia que requiere para alimentar el circuito como cuando estaba nueva. Entonces, pues este es el modelo del circuito, conectado a una batería
realista, ¿no? Ahora, continuamos. Si notaron, pues, ¿qué pasa con la corriente? La corriente es la misma, la que fluye por las dos resistencias, ¿no? Pero si lo hubiéramos calculado la potencia, por ejemplo, en cuanto a la resistencia interna y la resistencia externa, por el voltaje que se le aplica, el voltaje que se aplica sobre esta resistencia es el V entre A y B, ¿no? Pero ¿cuál es el voltaje que recibe esta resistencia pequeña? Mm, pues en realidad eh, no sabemos todavía, pero resulta que tendría que ser algo que cuando yo sume este voltaje con este voltaje me da el voltaje total producido por la FEM. ¿Por qué? Por un principio de conservación de la energía. Ujú. Entonces, cuando yo tengo una FEM, ¿no? Que lo voy a tomar como una fuente de voltaje que nunca cambia, ¿no? Este, y conecto varias resistencias en serie. ¿A qué le llamamos en serie? Pues simplemente que en términos del circuito, van una atrás de la otra. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando pasa la corriente a través del circuito, la misma corriente que entra en la primera sale y esa misma corriente entra al siguiente, ¿no? O sea, no le queda de otra más que pasar por este mismo lugar, ¿no? Entonces, la corriente que pasa por la resistencia uno es igual a la corriente que pasa por la resistencia 2 y es igual a la corriente que pasa por la resistencia 3. Entonces, esas resistencias están conectadas en serie. Y de hecho, yo podría sustituir estas resistencias por una resistencia equivalente. Ujú. ¿De cuánto va a ser esa resistencia equivalente? A lo mejor varios de ustedes ya lo saben. Va a ser la suma de las resistencias. Ujú. Pero, ¿cómo lo sabe, profesor? Porque pues así me lo enseñaron, ¿no? No, pues no. Sí tiene una razón tiene una justificación física. ¿Por qué? Porque la energía se conserva. Ujú. Entonces, como la energía se conserva, el potencial que suministra la batería tiene que ser igual a la suma de los potenciales que van disminuyendo en la resistencia. Acuérdense que cuando la corriente pasa a través de una resistencia, el potencial en un lado es diferente al potencial en el otro, ¿no? Entonces hay una caída de potencial, ¿no? Entonces aquí hay una caída de potencial, aquí hay otra caída de potencial y aquí hay otra caída de potencial. Y esas tres caídas de potencial sumados tienen que dar el mismo potencial de la batería. Es decir, que si esta es una batería de 12 volts, supongamos que aquí son resistencias iguales. Entonces, eh, por ejemplo, aquí pasa la corriente y aquí hay un potencial de 12 volts. Entonces, pasando la resistencia R1, ahora disminuyó de 12 a 8, ¿ok? Entonces, ahí hay una diferencia de potencial de 4 volts. Luego, de este punto donde empieza R2 a donde termina R2, supongamos que cae de 8 a 4 volts. Entonces, ahí hay una diferencia de 4 volts. Y de aquí, de donde empieza R3 a donde termina R3, supongamos que aquí son 4 volts y acá son 0 volts. Entonces va de 12 volts a 0 volts. Y la caída de potencial en cada resistencia es de 4 más 4 más 4, son esos mismos 12 volts que está suministrando la batería. ¿Mm? Entonces, como el potencial, la caída de potencial en cada resistencia es
se suman para dar el potencial de la batería. Por la ley de Ohm, el potencial que es corriente por resistencia. O sea, aquí tenemos corriente por resistencia uno, corriente por resistencia 2, corriente por resistencia 3. Ajá. Pero en todos es la misma corriente, entonces aquí pongo la misma corriente. Entonces, si yo factorizo la I, entonces puedo ver este circuito como un circuito en el que esto equivale a el mismo voltaje de la batería por una resistencia equivalente, ¿no? Entonces, al igualar esto, fíjense, así esto lo igualo a el voltaje por la resistencia equivalente, no, perdón, la corriente por la resistencia equivalente. Entonces se cancelan las corrientes de un lado y del otro. Y me queda que la resistencia equivalente es igual a la suma de las otras resistencias, ¿sale? Entonces, y este análisis yo lo pude haber hecho con el número de resistencias que a mí se me ocurran, ¿no? Siempre que todas estén en serie. Entonces, la resistencia equivalente para cualquier circuito en serie, pues simplemente sumen todas las resistencias. Muy bien. Pero yo también puedo conectar las resistencias de otra manera. ¿Qué pasa si yo las conecto? Por ejemplo, pongo esta primera resistencia aquí, pero voy agregando otra, de manera que, por ejemplo, el nodo A, que compartan el mismo nodo, ¿no? Entonces comparten el nodo A y el nodo B. Y así voy agregando resistencia. Pues, ¿qué pasa con el paso de la corriente? En este caso, en el circuito, una vez que llego al nodo A, si se fijan, la corriente puede pasar por la resistencia uno o por la resistencia 2 o por la resistencia 3. Entonces es como imagínenlo como un río en el que llega un punto en el que el río se divide, ¿no? Entonces parte del cauce del río se va en una dirección y parte se va en el otro, ¿no? Y pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser varios, ¿no? O puede ser una tubería que va a varias casas, entonces, pues de un mismo nodo se empieza a partir para que el agua vaya a cada una de las casas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la corriente? Pues se reparte. Entonces, ese circuito lo puedo sustituir también por una resistencia equivalente. Pero en este caso, ¿qué es lo que tengo que considerar? Aquí la corriente se conserva. La corriente se conserva y entonces la corriente total que sale de la batería tiene que ser igual a la corriente que llega. Pero justo aquí donde se partieron y regresaron otra vez, esa corriente antes del nodo y después del nodo tiene que ser la misma. Entonces, la corriente total es la corriente de la resistencia uno más la corriente de la resistencia 2 más la corriente de la resistencia 3. ¿Ok? Ahora, ¿a qué diferencia de potencial están sometidas? Pues fíjense, en el nodo A, como está en contacto con la resistencia uno, la 2 y la 3, todos estos están al mismo potencial. Y como llegan al mismo nodo B, todos estos están sometidos al mismo potencial. Entonces, la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B es la misma para todas las resistencias. Entonces, em, pues tenemos que, si aplicamos la ley de Ohm para la corriente en cada resistencia,
pues va a ser voltaje sobre resistencia 1 más voltaje sobre resistencia 2 más voltaje sobre resistencia 3. Y esta corriente pues va a ser igual a ¿qué? A a la de una resistencia equivalente. Entonces va a ser el voltaje del circuito por la resistencia equivalente. Entonces, como tenemos el mismo voltaje de un lado y del otro lado de la ecuación, se cancelan. Y al final, ¿qué tenemos? Pues que como se nos canceló el voltaje, pues ahora el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias. Entonces, ¿cómo voy a sacar la resistencia equivalente? Pues si ya tengo el recíproco, pues la resistencia equivalente nada más va a ser el recíproco de la suma de los recíprocos, ¿no? ¿Ok? Entonces, así se calcularía para los circuitos en paralelo. A ver, entonces a veces cuesta un poquito de trabajo identificar cuándo están conectadas en serie y cuándo están conectadas en paralelo, pero ustedes véanlo como que tienen que seguir el camino por el que va la corriente, ¿no? Les dice, las bombillas en la figura son idénticas y tienen la misma resistencia R. ¿Cuál configuración produce más luz y de qué forma será mejor conectarlas para los faros de un automóvil? Ok, entonces en primera, bueno, aquí están conectadas en serie. ¿Cómo sabemos que están en serie? Pues porque la corriente, si seguimos la misma corriente tiene que pasar por la resistencia 1 y luego por la resistencia 2. En cambio, estas dos están en paralelo. ¿Por qué? Porque una vez que sale la corriente aquí, aquí hay una bifurcación. Entonces, se puede ir por acá o se puede ir por acá. Ujú. Entonces, por ejemplo, si seguimos este camino, aquí pasa y llega hasta acá, ¿no? Si seguimos este camino, pasa por esta bombilla y llega hasta acá y se vuelven a unir. Y entonces, estas dos están en paralelo. Ahora, ¿cuál configuración creen que produzca más luz? ¿En serie o en paralelo? Mm, pues vamos a ver. La, la que va a producir más luz es el circuito que consume más energía. Ujú. O sea, es decir, el que está consumiendo más potencia. Entonces, ¿cuál es la potencia de un circuito en serie? O en general, ¿cuál va a ser la potencia de cualquier circuito? Pues potencia va a ser igual a, lo podemos ver de esta manera, la resistencia no, el voltaje al cuadrado del circuito sobre la resistencia. Entonces, o también podría verlo como la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Ok? Mm, ¿Cómo van a ser las corrientes en los dos circuitos? Pues aquí va a ser una corriente y aquí pues podría ser otra, ¿no? Porque tenemos que considerar que hay una corriente que pasa para acá y otra corriente que pasa para acá. Entonces, no me voy a meter en esto. Ujú. Entonces, mejor me quedo con la fórmula de voltaje sobre resistencia. ¿Por qué? Porque el voltaje total del circuito es el mismo, ¿no? Es la misma batería. Lo que va a cambiar es la resistencia equivalente del circuito. Ok. Entonces, en este caso, la resistencia equivalente
Si este es R, este es R, este es R y este es R, pues tenemos con la fórmula de circuito en serie, pues es R más R, ¿no? Y esto es 2 veces R. Entonces la potencia pues va a ser igual al voltaje al cuadrado entre 2R, ¿no? Esto es para el circuito en serie. ¿M? La potencia que consume este circuito. Ahora, en paralelo, ¿qué se imaginan que va a pasar? Entonces, traten de predecir si la potencia nos va a salir mayor o menor. Vamos a ver. La resistencia equivalente en este circuito, ¿cómo la sacamos? Pues, como es en paralelo, sabemos que el recíproco de de la resistencia equivalente es 1 entre R más 1 entre R, ¿no? ¿Y esto qué da? Pues 2 entre R. Ok, entonces la potencia, o sea, la resistencia equivalente va a ser el recíproco de esto, ¿no? Entonces sería R sobre 2. Entonces, eh, la potencia aquí va a ser este B cuadrado por 1 entre R, ¿no? Entre resistencia equivalente. Y como el recíproco es 2 entre R, pues esto nos va a quedar como 2B cuadrada sobre R. Entonces este es en paralelo, ¿ok? Entonces, ¿cuál número es más grande en términos de potencia? ¿Esta cantidad o esta cantidad? Pues evidentemente la potencia en serie es menor que la potencia en paralelo, ¿ok? De hecho, es 4 veces mayor la potencia en paralelo que la potencia en serie. Entonces, pues, ¿cuál configuración produce más luz? Pues esta, ¿no? El circuito en paralelo. ¿Y de qué forma sería mejor conectarlo a los faros de un automóvil? Pues queremos que iluminen lo más posible, ¿no? Entonces, pues vamos a conectarlos en paralelo. Además de que, ¿qué pasa si falla uno de los focos, uno de los faros? Si están conectados en serie y falla este faro, ¿qué va a pasar con el otro faro? Pues se va a apagar, ¿no? Porque aquí el circuito ya no conduce. Entonces, solo a fuerzas tenía que pasar la corriente por este faro. Pero como este falló, se tronó, pues entonces en el circuito en serie ya los dos faros ya no van a funcionar. En cambio, si están conectados en paralelo y falla uno de los faros, ¿qué va a pasar con la corriente? El otro todavía sigue conectado, entonces todavía puede fluir corriente por este faro. Entonces, aunque sea tengo un faro, ¿no? Entonces, es mejor conectarlos en paralelo por esas dos razones, porque esta configuración produce más luz y por otro lado, si uno de los faros falla en esta configuración, todavía el otro faro puede seguir funcionando, ¿no? Mientras que aquí, pues ya los dos ya dejaron de funcionar, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a
Continuar. Entonces, tenemos dos resistencias de 100 ohms, están conectados en serie en paralelo. ¿Cuál es la corriente a través de cada resistencia y cuál es la resistencia equivalente en cada caso? Entonces lo tenemos en serie y en paralelo, caso A y caso B. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver en este caso? Pues vamos a considerar lo siguiente. Muy bien. Eh, pues aquí todas las resistencias son de 100 ohms, ¿no? Entonces, primero vamos a considerar el caso A, es el caso. ¿Aquí están en serie o en paralelo? Mm, pues en este caso, las resistencias están en paralelo, ¿ok? Entonces, la corriente total del circuito, ¿a qué va a ser igual? A la corriente que pasa por la resistencia 1 más la corriente que pasa por la resistencia 2. Pero, ¿cuál es la diferencia de potencial a la que están sometidas las resistencias? Por ejemplo, la resistencia 1 está sometida a 24 volts y la resistencia 2 también está sometida a 24 volts. Entonces, la corriente que pasa por la resistencia 1, según la ley de Ohm, ¿qué sería? Acuérdense, ley de Ohm. Voltaje es resistencia por corriente. Entonces, despejando de aquí la corriente, es voltaje sobre resistencia 1. Esto va a ser 24 volts sobre 100 ohms. Y 24 sobre 100 nos va a dar 0,1 amperes. La corriente que pasa por la resistencia 2, el voltaje va a ser el mismo, pero como la resistencia también está en 100 ohms, pues esto también va a salir 0,1 amperes, ¿no? Entonces, fíjense, ¿cuál va a ser la resistencia total del circuito? La resistencia total, la resistencia equivalente, como están en paralelo, lo que obtenemos es el inverso, ¿no? Entonces es 1 entre R1 más 1 entre R2. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar 1/100 más 1/100. Esto va a dar 2/100, ¿no? Y el recíproco de esto, ¿qué es? Pues el recíproco es 100/2. Son 50 ohms. Ujú. ¿Ok? Entonces, para este caso, la resistencia equivalente son 50 ohms. Es decir, si yo conecto dos resistencias de 100 ohms en paralelo, la resistencia total del circuito bajó, ¿no? Y bajó a la mitad.
¿Ok? Porque tiene más manera de pasar la corriente. Entonces hace sentido. Muy bien. Entonces, esto es para este caso. Ahora, en el caso B, aquí están en serie. Entonces, la resistencia equivalente, ¿a qué es igual? Pues es la suma. R1 más R2. ¿Y esto qué va a dar? Pues si son 2 de 100 ohms, nos da 200 ohms. Y la corriente, pues aquí como están en serie, la corriente es la misma para todos, ¿no? Entonces aplicamos la ley de Ohm, voltaje es resistencia por corriente, o sea que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, y esto nos va a dar 24 volts entre 200 ohms. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar em, son 0,12 amperes. Sí está correcto, ¿no? Entonces, ¿cuál circuito tiene una resistencia equivalente mayor? Pues este, ¿no? Que este. ¿Y cuál debería tener una corriente mayor? Pues el que tiene menos resistencia, este. Pero aquí nos salió que la corriente por cada resistor es de 0,1 amperes. ¿Cuál es la corriente total del circuito aquí? Pues la suma, 0,1 más 0,1. O sea, la corriente total aquí es 0,2 amperes, ¿no? Y en este nos salió 0,2. Entonces, ¿cuál consume más corriente? Pues el circuito en paralelo, ¿no? Lo cual tiene sentido. Listo. Ahora continuamos con este ejemplo. ¿Cuál es la potencia total que consume el circuito de la figura? ¿Y cuál es la potencia que consume solamente la resistencia de 500 ohms? ¿Ok? Entonces, aquí me estoy refiriendo solamente al circuito. Ujú. Entonces, voy a tapar este para que no se me confundan todavía. ¿Ok? Pues, ¿cuál es la potencia total que consume el circuito de la figura? Entonces, ¿cómo calcularíamos la potencia total que consume el circuito de la figura? Pues para saber la potencia que consume, entonces tenemos tres fórmulas, ¿no? Ah, en general, potencia sería igual a voltaje por corriente. Am, permítanme. Entonces, tenemos esas tres fórmulas. Potencia es voltaje por corriente, potencia es resistencia por corriente al cuadrado y potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Ok. Entonces, pues aquí tenemos que considerar
varias cosas. A ver, pues fíjense, en los tres casos, ya sea que queramos utilizar la primera, la segunda o la tercera, eh, la corriente no la hemos determinado. Entonces, a lo mejor esta opción no sería tan viable. Ni la primera. El voltaje sí lo tenemos, pero nos falta la resistencia del circuito. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la resistencia total del circuito? Si se fijan, aquí tenemos estas resistencias, pero ¿están en serie o en paralelo? Mm, pues miren, por ejemplo, si nos seguimos por aquí, lo que observamos es que aquí está esta resistencia, entonces parece que está en serie, la resistencia de 400 ohms, pero después aquí hay una bifurcación, ¿no? Entonces se reparte en dos y hay una de 500 ohms y una de 700 ohms, ¿no? Entonces estas dos están en paralelo y después vuelven a conectarse, ¿no? Entonces aquí podemos reducir el circuito paso a paso. Entonces vamos a buscar reducir primero. ¿Qué vamos a hacer? Eh, de manera más general, o sea, digamos como que visto de manera global, el circuito es como una resistencia en serie y otro elemento del circuito que tendrá alguna resistencia equivalente, ¿no? Que está en serie con la primera. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a quitar esta resistencia y sustituirla por una resistencia equivalente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la resistencia equivalente a dos resistencias en paralelo de 500 y 700 ohms respectivamente? ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? Pues uno entre la resistencia equivalente es uno entre la resistencia de 500 ohms más uno entre la resistencia de 700 ohms. Ujú. Entonces, si hacemos esta suma de fracciones, pues lo que vamos a ver es que esto sería equivalente a 700 más 500 entre el producto de los dos, ¿no? Los 700 más 500 son 1200 y el producto de 500 por 700 son 7 por 5, 35, 35, 4 ceros, ¿no? O sea, 350,000. Y esto lo podemos simplificar. Nos sale 12 entre 3500. Ujú. Si tomamos el recíproco de esa cantidad, pues va a ser 3500 entre 12 y eso nos da como resultado aproximadamente 290, ¿no? Ahí hice un pequeño redondeo, pero la resistencia equivalente a estas en paralelo es de 290 ohms. Entonces, ¿cuál va a ser la resistencia total del circuito? Pues la resistencia total del circuito va a ser la suma de 400 más 290 ohms. Entonces, la resistencia total, R total, va a ser 400 más 290. ¿Y esto qué nos da? Nos da 690 ohms. ¿Ok? Entonces aquí ya es fácil de sustituir porque simplemente pues vamos a ver que la potencia es igual a 12 volts, 12,0 volts, por
bueno, al cuadrado entre los 690 ohms. ¿Y esto cuánto nos da? Serían 144 entre 690. Nos da 0,209 amperes. Ujú. Digo, ¿qué digo? No son amperes, son watts. ¿Mm? Entonces sería la potencia total del circuito. Ok, ahora, de esa potencia total, eh, ¿cuál es la potencia que consume solamente la resistencia de 500 ohms? ¿Se podrá determinar? ¿Cómo lo vamos a determinar en este caso? Pues fíjense. Mm, ya tenemos, o sea, aquí podemos usar parte de lo que ya utilizamos, ¿no? O sea, ya sabemos que aquí esto lo podemos sustituir por una resistencia de 290 ohms y podemos regresar fácilmente otra vez a las dos resistencias en paralelo de 500 ohms y de 700 ohms respectivamente. Ujú. Entonces, ¿qué nos haría falta para poder determinar la potencia de la de 500 ohms? Entonces, tendríamos que saber la diferencia de potencial entre el nodo B y el nodo C o la corriente que está pasando a través de esta resistencia de 500 ohms. Ujú. Pero, ok, entonces nos serviría, digamos, se podría calcular fácilmente la corriente. Eh, la respuesta es que si queremos la corriente de todo el circuito, pues sí, en efectivo, la corriente total del circuito es fácil de calcular, porque ya tenemos el voltaje y ya tenemos la potencia. Simplemente habría que hacer un despeje de potencia sobre voltaje. Pero eso nos daría la corriente que fluye en total. Eso sería la corriente que pasa por la resistencia de 400 ohms y sería la suma de estas dos corrientes. ¿No? Pero no conocemos la corriente que pasa por la resistencia de 700 ohms nada más. ¿No? Entonces parece que ahí nos meteríamos en más complicación. Lo que es un poquito más fácil de determinar sería el voltaje, ¿no? O la caída de potencial que tenemos en cada caso. Entonces, fíjense, la corriente total del circuito, pues, ya les dije, se puede calcular fácilmente, es potencia entre eh, voltaje, ¿no? A partir de la fórmula de potencia. Si la potencia es 0,209 watts, y eso lo dividimos entre el voltaje total del circuito, pues eso que nos va a dar una, nos va a dar una corriente de 0,0174, no, 0,0174 amperes. ¿Mm? Entonces, esa es la corriente total del circuito. Ujú. En total.
Entonces, eh, eso significa que entre el nodo A y el nodo B va a haber una caída de potencial y entre el nodo B y el nodo C otra caída de potencial, ujú, que corresponden, la suma de esas dos tiene que ser 12 volts. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la caída de potencial entre el nodo A y el nodo B? Pues corresponde a la corriente total del circuito por la resistencia este, de 400 ohms, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa corriente determinamos que es 0.0174 amperes y la vamos a multiplicar por los 400 ohms de esa resistencia. Entonces, la caída de potencial es de por 400, son 6.96 volts. Ujú. Entonces, ¿eso qué significa? Que la caída de potencial entre el nodo B y el nodo C, ¿qué tendría que ser? Pues tendría que ser una cantidad suficiente para que la suma de en la caída de potencial entre A y B y entre B y C nos dé 12. Ujú. Entonces son 12 volts menos la caída de potencial que acabamos de encontrar entre A y B. Entonces son 12.0 volts menos 6.96 volts, ¿no? ¿Y eso qué nos da? Nos da 5.04 volts. ¿Sí? ¿Es correcto? Muy bien. Entonces, ya tenemos la caída de potencial entre el nodo B y el nodo C. Entonces, ¿cuál va a ser la potencia de la resistencia de 500 ohms? Pues, ¿cuál es la caída de potencial entre B y C? Es esa de 5.04 volts. Entonces, el potencial, digo, la potencia de la resistencia de 500 ohms va a ser igual a la caída de potencial entre el nodo B y C elevado al cuadrado entre la resistencia de 500 ohms, que es la que nos interesa, ¿no? Entonces, son 5.04 volts al cuadrado entre 500 ohms. Y esto nos da como resultado 0.0508 watts. ¿Ok? Entonces, esta sería la cantidad que estamos buscando. Ok. Bueno, vamos a resolver algunos ejemplos más.
Entonces, entonces ya vamos entendiendo un poquito más cómo se va repartiendo la corriente, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice, el circuito de la figura tiene tres bombillas con resistencias idénticas. ¿Qué bombillas brillan más cuando el interruptor S está cerrado? ¿Qué sucede cuando el interruptor S se abre? ¿Mm? Entonces, eh, si las bombillas son idénticas, ¿qué va a pasar con la corriente que fluye? Pues como estamos hablando de el brillo, pues va a ser directamente proporcional a la potencia. Entonces, la potencia es eh, resistencia por corriente al cuadrado. Ujú. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la potencia en la resistencia uno? Pues aquí tenemos que pasa una corriente I, ¿no? Por el circuito, que es la corriente total que, que va a pasar a través del circuito, ¿no? Sea la que sea. Entonces, cuando pasa esta parte que está en paralelo, ¿qué pasa con esa corriente? Se divide en dos, ¿no? Entonces, ¿qué parte de la corriente pasa por el A y qué parte pasa por el D? Pues como se divide en dos, pues pasa a la mitad, ¿no? ¿Hace sentido? ¿Por qué? Porque la suma de estas dos tiene que dar la corriente total del circuito otra vez, ¿no? Entonces, pues tenemos esto. Entonces, en cada resistencia, o sea, en cada bombilla, como son iguales, ¿cómo son las R? Pues esta R es la misma que esta y que esta. Ujú. Entonces, la bombilla que brilla más, pues va a ser aquella que tiene la corriente más alta. ¿Cuál va a ser la que tiene la corriente más alta? La bombilla C, ¿no? Entonces, la bombilla C brilla más. Y de hecho, ustedes me podrían decir qué tanto más comparado con la bombilla A y la bombilla B. Pues resulta que brilla cuatro veces más. Ujú. ¿Por qué? Porque si la corriente está reducida a la mitad en la bombilla A y en la bombilla B, cuando yo elevo un medio al cuadrado, pues me queda un cuarto, ¿no? Entonces, esta se lleva la mitad, esta se lleva una cantidad y estas dos bombillas se llevan la cuarta parte de lo que se lleva la C, ¿no? Individualmente. Ahora, ¿qué sucede cuando el interruptor se abre? Pues vamos a hacer como que abrimos este interruptor, ¿no? Entonces, cuando se abre, pues, ¿qué pasa con el circuito? Que se abre significa que ya no pasa la corriente por el interruptor ese. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar ahora qué va a pasar con las corrientes que pasan aquí?
La corriente va a pasar a través del C y de B, pero en A, ¿qué sucede? Pues ahí ya no hay corriente, porque el interruptor ese era el que se encargaba de que la corriente pasara por la bombilla A. Entonces, aquí no pasa corriente, ya nada más pasa corriente por C y por B. Entonces, pues ahí sí ya tenemos solamente un circuito en serie, ¿no? Entonces, va a pasar una corriente I por C y va a pasar una corriente I por B. Y esas corrientes, como son la misma y la resistencia es igual, pues los dos ahora van a brillar con la misma potencia. ¿Ok? Entonces, esta pregunta no le hagan caso, ¿no? Esta no le hagan caso. Eh, Se quedó del problema pasado. Ok, entonces vamos a continuar. Ahora, ¿cómo vamos reduciendo un circuito? Entonces, supongamos que queremos obtener la resistencia equivalente de este circuito inicial que está muy grande, ¿no? Entonces, a lo mejor se ve un poco feo y decimos, híjole, pues ¿cómo voy a ir reduciendo esto? Lo que nos tenemos que ir dando cuenta es que qué partes del circuito se pueden ir reduciendo, ¿sale? Entonces, digamos, hay que verlo como que desde una perspectiva de lo más grande hacia lo más pequeño. Entonces, por ejemplo, aquí eh, viene aquí la batería, pasa por una resistencia, entonces esto tiene cara de que va a ser algo en serie, porque solo tiene una manera por la cual pasar. Y aquí ya se empieza a partir, ¿no? Entonces aquí tenemos como que una resistencia, una parte que está paralelizada, ¿no? Entonces aquí viene una resistencia de 10 ohms y luego una resistencia de 6 ohms, pero después de esta de 6 ohms se vuelve a partir el circuito y tenemos esta de 8 ohms y esta de 4 ohms. Luego aquí se cierra otra vez y viene otra vez otra resistencia de 5 ohms. Entonces el circuito está mixto, pero vamos a ir viendo que podemos reducir, ¿no? Lo que se puede reducir es esta resistencia de 8 ohms y de 4 ohms en lo siguiente. Entonces, si se fijan, estas dos están en paralelo, son de 8 y 4. Entonces, la resistencia equivalente, ¿cómo la vamos a obtener? Pues como se saca la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo. Entonces, les invito a que hagan el ejercicio de sacar la resistencia equivalente y comprueben que esta se puede sustituir por una de 2.7 ohms, lo cual hace sentido porque es una resistencia menor a cualquiera de las resistencias que están aquí en paralelo. ¿Mm? Ahora tenemos este circuito, se redujo a esto. Hasta ahora esto queda así. ¿Y qué sigue? Pues aquí, por ejemplo, podríamos resolver el de este en paralelo, pero aquí no están todas en paralelo, ¿no? Tenemos esta resistencia de 6 ohms y esta de 2.7 ohms. Estas están en serie. Entonces, estas se podrían sacar una resistencia equivalente. Pues sí, como son en serie, ahí el cálculo de la resistencia equivalente es más sencillo. Simplemente va a ser, ¿qué cosa? Eh, este, pues la suma, ¿no? Entonces, la resistencia equivalente de estas dos
sería 6 más 2,7, 8,7. Entonces la vamos sustituyendo y ahora ya nada más tenemos dos resistencias que ahora sí están en paralelo, la de 10 y la de 8,7. Entonces hacemos la resistencia equivalente a estas dos, que están en paralelo. Nos va a salir algo que tiene que ser menor que 8,7 ohms, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Y hoy ya me adelanté. Y esa nos va a salir, si hacemos el cálculo, que es de 4,8 ohms. ¿Mm? Entonces al final ya nada más tenemos tres resistencias, una de 0,5 ohms, una de 4,8 y una de 5 que están en serie. Ujú. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la resistencia equivalente? Pues va a ser la suma de estas, ¿no? 5 ohms más 4,8 ohms más 0,5 ohms, pues nos va a salir de 10,3 ohms, ¿no? Entonces, revísenlo y pues así se van reduciendo los circuitos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a entrar a la parte de condensadores.